¿Qué pasó? Se fugó. Eh, ya, ya. Ujú. Sí, pues nos faltan las situaciones ahí. Nos faltan las situaciones. Bien, bien. Creo que vamos a comenzamos esto. Pueden ver ahí, por favor, el sílabo. El sílabo. Ya, correcto. Gracias, gracias. Bien, tenemos bueno, tenemos todavía para 3 meses y más, ¿no? Aquí para desarrollar la asignatura. Eh, a mí recién me han dado esta asignatura en los días que han pasado, no más de 2 días, y entonces tenemos ahí Economía Internacional 2. Según este sílabo, ustedes deben ser del séptimo ciclo, noche grupo A. Bien, veamos ahí a grosso modo de qué trata. La asignatura de formación de estudios específicos de carácter teórico práctico tiene el propósito de dar a conocer los principios básicos para analizar la intervención del Estado en la economía. No está tan claro esa parte, pero veamos aquí esta parte que dice los temas principales de qué trata, ¿no? Contabilidad nacional y balance de pago que tenemos esta semana. Esta semana terminamos con este tema de la contabilidad nacional. Los otros temas ya lo iremos comentando en esa oportunidad, ¿no? ¿Cuál es la competencia? Aclarar aquí bien esto de la competencia que deben lograr ustedes al finalizar el ciclo académico, ¿no? Explica el comportamiento de la economía de un país en el entorno de economía abierta, comprendiendo la influencia de los tipos cambiarios, así como la existencia de sistemas monetarios internacionales y mercados internacionales de capitales, reconoce la importancia de la economía internacional, etc., etc. Varias competencias, ¿no? Que generalmente es conocer, comprender y poder aplicar los temas correspondientes. Bueno, aquí tenemos el temario por unidades, ¿no? Y decía ya, para mí esta es la primera semana, ¿no? Bueno, ya iremos acortando plazos ahí, pero eh, por ahora vamos a centrarnos en este tema de la contabilidad nacional. Ya más adelante iremos avanzando para ponernos al día. Me parece que ustedes están ya en la quinta semana, ¿no? ¿Me confirman ahí, por favor? ¿Cuántas semanas de clase ya llevan? Hola, hola, ¿me escuchan? Bueno, bien. Tenemos ahí el temario de esta, ya estoy en la segunda unidad, ¿no? En la segunda unidad ya tenemos ahí varios temas ahí que lo trataremos como corresponde. La tercera unidad, ¿no? Estamos ahí con el tipo de cambio y todos los ajustes y reajustes que competen con la política cambiaria y otras políticas de la economía, ¿no? Cuarto, unidad cuarta, y ahí cerrando, allá pensamos en cerrar ahí. Bueno, esto debe estar terminando cuando, aquí en noviembre, diciembre, algo por febrero, por ahí, ¿no? Febrero, marzo, ¿no? Febrero, marzo, cuarta unidad. Y estaremos hablando ahí de las bolsas, mercado bursátil, ¿no? Bolsas internacionales, mercado internacional de renta fija, mercado internacional de créditos, evaluación de la ganancia comercial y otros temas, ¿no? Bien, bien, bien. Sí, no, ya, claro, segunda semana. Estoy anotando para segunda semana de febrero, claro, correcto. Más o menos por ahí estaba calculado.
Está bien, correcto. Entonces, no hay problema, pues tenemos aquí tiempo como para avanzar con el tema, ¿no? A ver, un ratito, tengo una llamada ahí del coordinador, ¿ya? Erling, dime. Sí, sí, están acá, ya ahí tengo como 10, 12. Bien, todo bien. Gracias. Ya, ya. Erling. Bueno, Erling estaba preocupado si estaba iniciando la clase o no, o siguen problemas. No, ya estamos acá para darle solución a todo lo que compete. Bueno, la metodología está ahí establecida, exposiciones dialogadas, discusión en grupos. Por eso, por ahí ya escribí ahí en el WhatsApp, necesito la relación de alumnos y los grupos, correspondientes. Quisiera que el delegado, delegada, me alcance, por favor. Los recursos didácticos están acá, también la evaluación, ya ustedes la conocen mucho más que yo. La fuente de información, acá está también indicada, incluso para cada unidad, y también aquí la bibliografía general. De este modo, entonces, ya, ya, ya le dimos un recorrido al contenido del sílabo. No hay nada raro ni nada difícil, todo está muy fácil, y además la inquietud, el ímpetu, la fuerza de ustedes, ni modo, ¿no? Si tienen fuerza para hacer marchas, tendrán más fuerza para estudiar, también supongo, ¿no? Gracias, gracias. Ya, muy bien, vamos aquí, con el temario correspondiente. A ver, estoy compartiendo ahí un PTT, un P, un PPT, ¿no? Estoy compartiendo ahí el PPT, ¿me confirman? Gracias, gracias, muy amable. Entonces, bueno, es posible que la universidad tenga un modelo de diapositiva, pero no me ha alcanzado todavía. Yo he tenido que hacer mi diapositivas ahí como mejor se acomodaban. Entonces tenemos este tema de la contabilidad nacional y rápidamente entramos en el tema, ¿no? Primero veamos que hay algunas preguntas que se irán contestando, ¿no? ¿Qué es esto de la contabilidad nacional, no? ¿Qué se gana sabiendo el tema este de la contabilidad nacional? ¿Acaso cada país tiene su contabilidad nacional? ¿Existe alguna contabilidad de tipo regional o de repente departamental, provincial o distrital? ¿Qué pasa si no hay contabilidad nacional? Incluso, ¿qué pasa si esa contabilidad nacional no es la correcta, no es la adecuada, ¿no? Porque ahí donde hay un ser humano, hay un ser falible, hay un ser imperfecto, ¿no? Y podemos equivocarnos, ¿no? Como que, como que ha pasado, ¿no? Incluso caprichosamente, las cifras de las contabilidades empresariales y nacionales a veces son tergiversadas, ¿no? Es un hecho, por ejemplo, que la crisis del 29, la crisis reciente del 2001, 2008, aparecieron como consecuencia de una contabilidad creativa, que en buena cuenta es una contabilidad mafiosa, una contabilidad, digamos, hecha para engañar, para hacer aparecer a las empresas como muy rentables y tener, digamos, una buena apreciación en el mercado bursátil con sus acciones, sus bonos y otros instrumentos financieros, ¿no? Y al poco rato terminaron quebrando. Esas grandes empresas como en el 2001 WorldCom, Xerox, en el 2008 con las hipotecas subprime, y así las crisis se vienen dando por estas situaciones, ¿no? De no tener la contabilidad razonable,
de no tener la contabilidad correcta, ¿no? Porque ahí donde hay un ser humano puede haber, digamos, un sentido de hacer malas cosas, porque el ser humano es un tanto débil para el dinero, para el ascenso, para el poder y esas cosas, ¿no? En todo caso, nosotros aquí en esta clase vamos a ver también cuál es el objetivo, qué se busca con la contabilidad nacional, cuál es el propósito que tiene la contabilidad nacional a nivel de todos los países y especialmente a nivel de nuestro país, ¿no? Y si hablamos de contabilidad, la contabilidad es muy clásica que tenga cuentas, ¿no? A nivel de empresas, las cuentas. La gente de contabilidad, los contadores dicen, dame la cuenta, toma la cuenta, carga la cuenta, abono la cuenta, cuál es el, cuál es el saldo de la cuenta? Y hablan esos términos, ¿no? Cuentas, cuentas y más cuentas. Bueno, en la contabilidad nacional, pues no deja también de haber cuentas, ¿no? Están las cuentas ahí, pero ¿cuáles son? ¿Cuántas son? ¿Cómo se cargan? ¿Cómo se abonan? ¿Y qué hacemos con los saldos que tienen esas cuentas? ¿Esa cuenta de la contabilidad nacional son similares a las cuentas de las empresas? Todo eso lo vamos a ir contestando luego, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la contabilidad nacional? ¿Qué pasa, digamos, si esta falla o no es correcta, ¿no? Es un hecho que en el Perú no sabemos ni siquiera cuál es el Producto Bruto Interno, ¿no? Porque mayormente el cálculo que se hace es sobre la economía formal. Y sabemos que gran parte de la economía, casi el 60% de nuestra economía, es informal, ¿no? Entonces el PBI por ahí es un valor supuesto, ¿no? Que ni siquiera los medios informativos lo comunican periódicamente, sino solamente indican que subió o bajó, pero, pero ¿sobre qué valor? No dicen sobre qué valor, ¿no? Entonces crea esa incertidumbre de esa forma. Entonces, eso es lo que vamos a ver pues el día de hoy con estas preguntas, ¿no? Estas preguntas que tenemos ahí. Ahora, ¿cuál es el temario? Bueno, en relación con la pregunta tiene que ser, bueno, contabilidad nacional, objetivo de la contabilidad nacional, cuenta de la contabilidad nacional, importancia de la contabilidad nacional. Esos son los temas que vamos a ir desarrollando el día de hoy. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes qué competencia deben lograr hoy? No mañana, no al fin de ciclo, no en la segunda semana de febrero, como decía ahí Julio, creo, ¿no? Julito decían que terminamos en la segunda semana de febrero, justo en la semana del Día del Amor, creo, 14, es la segunda semana, por ahí vamos a estar celebrando ya el Día del Amor con el ciclo aprobado. Todos ustedes aprobados. Buena nota todavía. Bien. Bueno, ¿cuáles serán las competencias? Ahí están, ¿no? Comprende qué es esto de la contabilidad nacional. Internaliza el propósito, el objetivo que tiene la contabilidad nacional para nuestro país. Comprende y aplica, ojo, comprende y aplica la cuenta de la contabilidad nacional. Y finalmente internaliza la importancia de la contabilidad nacional, ¿no? Bueno, esas son las competencias que tenemos para esta clase, ¿no? Comenzamos aquí tenemos aquí un breve artículo, si cabe el término, de Hernán López Áñez, ¿no? Donde nos da un enfoque primero general, como para entrar al tratamiento, ¿no? Para entrar al tratamiento de la contabilidad nacional, ¿no? Primero dice que la economía centra su atención en conceptos que se pueden cuantificar. Con eso nos está diciendo que
todo lo que vamos a hablar en contabilidad nacional está cuantificado. Y estamos hablando de cantidades, números y más números que van a entrar ahí en las cuentas nacionales, ¿no? Cuantificar como precios, producción, consumo, inversiones, exportaciones, gasto del gobierno, etcétera. Todo un conjunto de variables económicas que forman parte de la economía y particularmente de la contabilidad nacional. Los precios que felizmente se mantienen. Mire, esta es una fortaleza. Yo por eso estuve por ahí discutiendo, bueno, constructivamente con, con algunos jóvenes y decía, oye, le digo, ¿y ustedes por qué marchan? No, marchamos por Merino, que es un ratero, un ladrón, es un dictador, es un dictador, decían, ¿no? Decían, cuando, cuando en realidad no es nada de eso, ¿no? Y en realidad no sé por qué han marchado. Porque los precios de la economía, justamente me refiero a eso, los precios de la economía están estables. Felizmente tenemos una economía estable, ¿no? Pese al efecto pandémico, la economía no ha tenido trastornos muy fuertes, ¿no? Ni hacia arriba ni hacia abajo. Las amas de casa han sacado sus cacerolas, pero no porque le falte papel, no le falte alimento, sino simplemente fueron arrastradas para protestar contra un tal Merino, que ni siquiera lo conocen, ni siquiera saben, digamos, cómo llegó a ser presidente unos días, ¿no? Y tampoco ni saben cómo lo han sacado de él. Pero la gente salió a protestar ahí. Entonces, hay que protestar por esas cosas que valen la pena, ¿no? Ojalá, por ejemplo, los jóvenes salieran a protestar para que no suban las tarifas telefónicas, para tener tarifas, digamos, razonables en relación con el agua, la electricidad, el gas, ¿no? Es una eterna discusión que el gas en Perú, hablando de precios, es un balón de gas cuesta 40 y por ahí soles, entre 40 y 50 soles, ¿no? Curiosamente, en el Cusco, donde están ustedes, valía más que el propio Lima, ¿no? Eso, por esa cosa deberían marchar. Pero felizmente en este contexto económico, como comenzaba diciendo, la cuestión económica está estable, no hay problema, ¿no? Entonces el nuevo presidente Sagasti tranquilamente dice, vamos a mantener el equilibrio económico. Claro, si todo está bien, claro, si todo está bien, que no hay ningún desequilibrio, ¿no? Solamente es ahí dejarlo en piloto automático, nada más. Podría ser cualquier persona el ministro de Economía o la ministra de Economía y, y la cosa va a caminar, ¿no? Bien, la producción, ¿no? La producción sí ha sufrido trastorno, ¿no? Ya que debido a la pandemia no se ha permitido, digamos, que varias industrias trabajen, aun cuando ya poco a poco están presentando sus protocolos y viene siendo aprobado. El consumo no ha sido, digamos, reducido en forma fuerte. Se ha reducido el consumo porque la gente está pensando más en comer, en su salud, antes que en otros aspectos, ¿no? Pero no ha sufrido trastornos fuertes, ¿no? Las inversiones, el mismo Vizcarra, que ya no está en la presidencia, uno de sus últimas intervenciones habló de un 6.1% de incremento de las inversiones en relación con el periodo anterior.
Eso habla de una recuperación de las inversiones. Pero ese 6.1 era de lo que corresponde al Estado. Y el Estado es un inversor, ¿no? Es un inversor. Al igual que las privadas, ¿no? Intervienen ahí en las inversiones nacionales y ambos mueven el aparato estructural del país, ¿no? Y que haya habido aumento, eso significa que nos estamos recuperando después de la caída desde marzo a la fecha. En mayo parece que hubo una caída más fuerte y luego poco a poco los valores negativos ya se volvieron positivos y llegamos a ese valor de 6.1 que mencionó el expresidente Vizcarra, ¿no? Sí, bien. Las exportaciones, ¿cómo andan las exportaciones? ¿No? Ese es otro problema para nuestro país, ¿no? Las exportaciones tradicionales se han mantenido porque la minería no ha parado. Las minerías sí han tenido carta blanca para trabajar. En cambio, otros sectores como la agroindustria o la industria textil y otros sí fueron impedidas de trabajar. Y luego ya poco a poco se ha ido levantando eso, pero todavía no estamos recuperando todo el potencial exportador, ¿no? Estamos ahí en déficit en esa parte, ¿no? El gasto de gobierno también se ha disminuido, porque el gobierno, el Estado en general, no está trabajando a un 100%, está trabajando ahí a un 50%. Miles de trabajadores del gobierno siguen trabajando desde su casa y eso hace que las instituciones estén prestando servicios. Yo trabajo también aquí en la Universidad Federico Villarreal, y ahí tenemos, por ejemplo, en la escuela de posgrado, tenemos que solamente atiende 3 días a la semana y por la mañana nada más. Y las clases siguen siendo virtuales, ¿no? O sea, hay un, hay un trecho ahí por recuperar todo eso, ¿no? Bien, con ese preámbulo que nos indica que la economía se centra en la cuantificación de estos indicadores económicos como los precios, la producción, el consumo, las inversiones, exportaciones, el gasto del gobierno, ¿no? Entramos a lo que es la contabilidad nacional propiamente dicha. Y, y, y encontramos que a esta contabilidad también se le llama contabilidad social, o también contabilidad de las cuentas nacionales, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas, en el Ministerio de Economía y Finanzas existe la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, ¿no? Esa dirección se encarga de regular, por un lado, la contabilidad de las entidades del Estado, la contabilidad normal de, la contabilidad de las entidades del Estado, es decir, sus activos, sus pasivos, sus ingresos, sus costos, sus gastos. Pero además, esa Dirección Nacional de Contabilidad Pública se encarga de regular la contabilidad privada. Igualmente, para el reconocimiento, medición, registro y presentación de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Hasta ahí es lo que corresponde a cada entidad. Pero también esta Dirección Nacional se encarga de hacer la cuenta general de la República. Y es ahí donde están las cuentas nacionales, ¿no? Dime, a ver dónde está, dónde lo encontramos, acá, por allá. Sí, pues por eso, ya, ahí estamos con ver todo, ya. Ahí tenemos uno,
2, 3, 4, correcto, correcto. Bien, este sistema hay que estar haciendo ahí de portero, de portero para que ingrese, ¿no? Pero vamos, seguimos adelante. No, no, es así, normal, sí, ya estuve en otra clase, estuve en la misma situación. No, seguimos. Más bien quisiera preguntarle si sigo compartiendo ahí la diapositiva. Ya, correcto. Bien, bien. Entonces les decía que aparece aquí ya el concepto de contabilidad nacional, ¿no? Y la contabilidad nacional de nuestro país está en la famosa Cuenta General de la República, que es formulada por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública. Y ahí están las cuentas correspondientes, ¿no? Y que luego lo vamos a comentar, ¿no? Pero esta entidad, la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, formula la cuenta. Luego esa cuenta es revisada o es auditada, ¿no? Por la Contraloría General de la República. Y si hay conformidad o con las observaciones que hubiere, pasa al Congreso. Y finalmente el Congreso es el que aprueba la famosa cuenta general, la cuenta general de la República, donde están las cuentas de la contabilidad nacional, que no es como cualquier contabilidad, digamos, sino que ahí tenemos información de indicadores económicos, ¿no? Producto Bruto Interno, renta nacional y otros elementos económicos, ¿no? Bien, ¿qué más? Dice, se puede definir como un conjunto de registros. Bueno, toda contabilidad es un conjunto de registros y acá no deja de serlo. Pero en este caso dice registros estadístico-contables. Ese término estadístico ya nos está hablando ahí de los indicadores macroeconómicos, como el Producto Bruto Interno, ¿no? Entre otros, ¿no? Que sirven para calcular las magnitudes agregadas que son objeto de estudio de la macroeconomía. Está fundamentada en los principios de contabilidad por partida doble. Bueno, eso también no deja de faltar, ¿no? Así como en la contabilidad privada y en la contabilidad del Estado, de cada entidad del Estado, se aplica este principio de partida doble. Si se carga a una cuenta, también se abona a otra cuenta con el mismo importe, ¿no? La famosa partida doble, ¿no? Esto de la partida doble viene pues desde el año 1462, donde el cura Luca Pacioli creó esta partida doble. Y desde ahí se ha difundido en todo el mundo y todo lo aplicamos en la contabilidad por partida doble. Hubo intento de modificar esta partida doble a partida triple, incluso partida cuádruple, hasta partida quíntuple sacaron por ahí, ¿no? Incluso hay unos autores que han sacado una contabilidad de tipo matricial, ¿no? Trabajarlo a nivel de matrices, ¿no? Pero no ha tenido efecto, sigue reinando ahí la partida doble. Y esta partida doble, como acabo de indicar, es a nivel mundial. Los gringos, norteamericanos, los europeos, los asiáticos, los chinos, los rusos, nosotros los peruanos, y todos aplicamos ahí partida doble. Bien, cada cuenta de la contabilidad nacional se considera como la consolidación, así es. O sea que cada cuenta tiene subcuentas, tiene analíticas, un conjunto de enlaces, ¿no? Cada cuenta se considera como consolidación de innumerables cuentas particulares, ¿sí? Innumerables, muchas, digamos, que va arrastrando, ¿no? Sin embargo, la contabilidad nacional no registra las transacciones individuales. Claro, aquí todo es un agregado global, ¿no? Sino macromagnitudes, ¿no?
¿Qué representa la transacción realizada entre los diferentes agentes que forman parte de la economía de una nación? ¿No? Bueno, a grosso modo ahí tenemos ahí esta presentación del amigo López, ¿no? Del amigo López. Y tenemos acá una más precisa, más corta, más precisa, sin mayores preámbulos, ¿no? Un concepto más directo, directo al grano, ¿no? Parece que tenemos ahí eh, otro participante que quiere entrar, ¿no? A ver, ¿dónde está? Ahí está. Ya, correcto. A ver, vamos a chequear cuántos somos por acá. 10. Estamos en 10, ¿no? Bueno, a Erling le dije que éramos 10, ¿está bien? Aunque yo estoy por partida doble, no sé por qué. No sé por qué aquí aparezco por partida doble. Será porque estamos grabando esto. Debe ser por eso. Ya, correcto. Bien, seguimos. Seguimos. Bueno, aquí en hay varios conceptos que voy a presentar, pero al final todo coincide que son registro, registro, registro. Todas coinciden en que son registros de las actividades económicas, pero es bueno, digamos, ver varios conceptos para tener una idea global, ¿no? La contabilidad nacional es el sistema de cuentas que registra las actividades económicas. ¿De qué actividades económicas hablamos? Bueno, hablamos de inversiones, ¿no? Inversiones, deudas, ingresos, costos, ¿no? Gastos, ¿no? Todo eso que figura también en la contabilidad de las empresas se da en forma similar por acá, pero en otra magnitud, ¿no? Realizadas en una economía determinada, como la peruana, por decir, presentándolo de forma agregada en un tiempo determinado. Ese tiempo determinado es un año. La cuenta general de la República que estuve mencionando se presenta anualmente, ¿no? Pero como el sector público está engorroso, por ejemplo, hasta ahorita no se aprueba la cuenta general de la República del año 2019. Miren, hay un retraso. Esta de 2020 posiblemente con todos los trastornos que ha habido, se podría estar aprobando por el 2022, por ahí, ¿no? Ahí hay un rezago, ¿no? Aun cuando es posible que ya con el avance tecnológico haya mejorado algo. Lo que pasa también que como hay una serie de municipalidades a nivel nacional, miles de municipalidades, y a veces sin personal técnico, sin personal especialista, que cuando envían la información al Ministerio, a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, la información no llega, digamos, no llega registrada en forma cabal, ¿no? De acuerdo con las normas y los principios que tienen para el caso, ¿no? Y entonces tiene que estar pidiendo que ajuste, que reajusten, que presente una información más razonable, etcétera, ¿no? Todo eso pasa en el Estado. Y en muchos de los casos esa demora, más que otras entidades, es en las municipalidades, y especialmente municipalidades distritales, porque como no hay mucho presupuesto para estas entidades, no pueden contratar o nombrar personal altamente técnico, ¿no? Pero seguramente en el tiempo se irá adecuando, ¿no? Esperemos que este salto cualitativo en tecnología que nos ha llevado a hacer la pandemia, ese es lo bueno de la pandemia, nos viene matando más de 50.000 peruanos. Sin embargo, lo bueno es que nos ha permitido saltar rápidamente al uso de la tecnología. Casi vertiginosamente hemos entrado a,
al uso tecnológico. Así, rapidito hemos entrado a eso, ¿no? Muy bien, sigo. Otro concepto. Dime, dime. Claro. Ujú. Exacto, exacto. La Dirección Nacional de Contabilidad Pública, que es la que formula estas cuentas nacionales, está enlazado con todo el Estado, con todo el Estado. Y todo el Estado significa ministerios, organismos descentralizados, significa municipalidades provinciales, gobiernos regionales, municipalidades provinciales, municipalidades distritales y desde luego organismos técnicos como el BCR, el Instituto Nacional de Estadística entra a tallar también por la información de los indicadores y toda otra entidad, digamos, que sean del Estado. Y no solamente el Estado, ¿no? Sino también, digamos, recibe la información de SUNAT, en relación con las declaraciones que presentan los contribuyentes, ¿no? Porque cuando se habla de la contabilidad nacional, se habla de todas las cuentas, públicas y privadas, ¿no? Porque se tiene en cuenta todo el contexto, todo lo que pasa en la economía del país, ¿no? Y la economía del país es lo público y es lo privado, ¿no? Todo. Te agradezco la pregunta. Bien, tenemos este otro concepto. La contabilidad nacional es un registro numérico, también ya se dijo, que describe las características y el resultado de un sistema económico a través de un conjunto de cuentas. Hace referencia a las cuentas, ¿no? Y eso por ahí ya tenemos ahí la respuesta a una pregunta. ¿Cómo está conformada la contabilidad nacional? Por cuentas, que ofrecen una representación numérica sistemática de la actividad económica realizada en ese sistema económico durante un periodo. Ya, también dijimos que ese periodo era un año, ¿no? Muy bien. Otro concepto, aquí ya enlazado con esta parte estadística, ¿no? Contabilidad nacional se debe a un conjunto de las diversas estadísticas del producto, del ingreso y de otros conceptos macroeconómicos presentados en un sistema coherente de cuentas, ¿no? Las cuentas están ahí. Las cuentas son las que marcan la pauta aquí. Todo está en cuentas. Y esas cuentas se refieren al producto, al ingreso. Y cuando hablamos de producto, hablamos del Producto Bruto Interno. Y cuando hablamos de ingreso, hablamos de la renta nacional. Así, en términos económicos, así va la cosa. Con esto creo que ya terminamos el concepto en sí, porque ya aquí arranca, digamos, el objetivo. Ya está aquí, ya estamos viendo el objetivo, ¿no? Tiene como objetivo ofrecer una representación cuantificada, completa, al menos ese es el anhelo, sistemática y detallada de la economía de un país, sus componentes y sus relaciones con otras economías. Y especialmente aquí en esta asignatura debemos tener muy en cuenta esta última parte, porque al llamarse la asignatura no es contabilidad nacional, la asignatura es economía internacional. Eso nos va a servir, digamos, comparar la data de la contabilidad nacional con la data de la contabilidad nacional de otros países, ¿no? Para ver, digamos, sobre determinados estándares si estamos mejorando o estamos desmejorando, ¿no?
porque no hay nada más adecuado hoy por hoy que compararse para determinar eh, qué país es más competitivo que otro, ¿no? En eso reside todo esto, ¿no? Y por eso a veces el gobierno se entusiasma y dice que hemos crecido mucho más que otros países, y luego sale otra noticia por ahí que otros países han crecido más que nosotros, y por ahí o sea, cada país saca, digamos, saca sus notas, pues, como, como para dar a conocer a su población cómo va caminando su economía, porque esa economía está medida sobre la base del Producto Bruto Interno. Si el Producto Bruto Interno aumenta, ¿no? Aumenta, la economía está bien. Si se contrae, si se convierte en negativo, hablamos de que la cosa está mal, ¿no? Y es necesario hacer algunos reajustes en ese sentido, ¿no? Y el Producto Bruto Interno es una de las cuentas que están dentro de esto de la contabilidad nacional, ¿no? Aun cuando, aun cuando el término Producto Bruto Interno o Producto Nacional Bruto es tanto o más importante que el propio nombre de la contabilidad nacional. Así de curioso pasa, ¿no? Más el mundo más conoce al término PBI que contabilidad nacional. Pero sin embargo tenemos que este PBI forma parte de la contabilidad nacional, ¿no? Así debemos entenderlo. Pero eso pasa, pues, esto pasa como en el fútbol, ¿no? Esto pasa como el fútbol. Ayer, por ejemplo, hemos tenido acá a la selección de Argentina, ¿no? Y Argentina se mueve sobre la base de Messi, ¿no? El Producto Bruto Interno es una suerte de Messi en el marco de la contabilidad nacional. El estrella, ¿no? El PBI es la estrella de la contabilidad nacional, tanto que termina opacando a la contabilidad nacional, aunque el PBI sea un elemento, una cuenta conformante de la contabilidad nacional. Cosa que, cosa que pasa no solamente en la economía, sino también, como vemos, en el deporte y en otras cosas, ¿no? Aquí una suerte de resumen de algunos aspectos de la contabilidad nacional, ¿no? El sistema de contabilidad nacional está concebido para el análisis económico. O sea, ahí tenemos ahí un punto a trabajar. Ustedes como futuros economistas, gran parte de su trabajo va a ser analizar económicamente qué está pasando en la economía del país. Y esa información lo van a encontrar en forma oficial en la contabilidad nacional del país. Porque mediante ese análisis ustedes van a presentar informes profesionales. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. De acuerdo con ese análisis, puede devenir, digamos, que el Estado tienda a endeudarse para poder generar un boom de inversiones. Incluso, digamos, de acuerdo con ese análisis, se puede tomar medidas drásticas a veces de reducir el gasto público. A veces es necesario hacerlo. Y otras veces cuando el consumo privado está reducido, como en este tiempo de pandemia, por ejemplo, muchos especialistas han salido a recomendar al Estado que aumente el gasto público para que mueva la economía, ¿no? Porque alguien tiene que consumir, alguien tiene que gastar para que la economía se mueva, ¿no?
Si alguien no compra, si la gente deja de comprar, tiene que hacerlo el Estado. Bien, también esto sirve, esta información de el análisis de la contabilidad nacional va a servir para la formulación de, de políticas, ¿no? De políticas. A ver, un ratito. Ya. De políticas públicas, ¿no? El Estado necesita una serie de políticas públicas, ¿no? Ustedes sabrán, todos nos hemos quedado mudos, sorprendidos, digamos, de la forma como se ha encontrado el sector salud, ¿no? La falta de hospitales, falta de camas en general, falta de camas UCI, falta de ventiladores, falta de oxígeno, y la gente ha fallecido por eso, ¿no? Y eso es producto de que no se han aplicado políticas públicas adecuadas. Se creía que todo estaba bien cuando el sector salud estaba haciendo agua, ¿no? Y entonces la pandemia nos ha hecho ver toda esa realidad, ¿no? Y entonces, haciendo un análisis económico ahí, el Estado tiene que invertir, hacer una fuerte inversión en el sector salud, ¿no? ¿Cómo lo tiene que hacer? En el sector educación, en el sector seguridad, ¿no? En el sector justicia, que son los sectores en los cuales mayormente invierte el Estado, ¿no? Bien, la composición. Bueno, en la composición ya hemos hablado de las cuentas, ¿no? Y van a aparecer pues las cuentas, ¿no? Se compone de un conjunto coherente e integrado de cuentas macroeconómicas y tablas basadas en una serie de conceptos, definiciones, clasificaciones y reglas contables aceptadas internacionalmente, ¿no? Ese es otro detalle que debemos tener en cuenta, ¿no? La contabilidad nacional, como la contabilidad gubernamental, como la contabilidad privada, se basa en una serie de reglas, ¿no? Reglas contables o normas, ¿no? Actualmente mucho se habla, por ejemplo, de las normas internacionales de información financiera, ¿no? Y entonces todo, toda la información que tienen los entes, incluida el Estado, ¿no? De alguna manera está orientada o se basa, mejor dicho, se basa en la aplicación de esa norma, ¿no? Porque las normas son muy adecuadas y tienden a que los entes tengan información para que puedan, como hemos dicho, tomar decisiones, formular políticas públicas o políticas empresariales. Las políticas están presentes en todo ente. Eh, ¿Qué mide? ¿Qué mide, no? Bueno, de una manera ya lo hemos estado diciendo, pero en esta parte ahí no resume, ¿no? Las principales magnitudes, medidas en todos los sistemas de contabilidad nacional son el Producto Interior Bruto, ¿no? El consumo privado, consumo público, o muy conocido en la jerga económica como los gastos de gobierno, ¿no? La formación de capital fijo o inversión, ¿no? Las inversiones, ¿no? Caminos, puentes, carreteras, pistas, veredas, instalaciones de agua, desagüe, todo esa es infraestructura proveniente de la inversión. Puertos, aeropuertos, ¿no? El Estado tiene un gran paquete de inversiones, ¿no? Que últimamente se estuvo aplicando, digamos, a través de asociaciones públicas privadas, ¿no? Que desgraciadamente llevaron a un alto índice de corrupción, ¿no? Y ahí en ese menjunje tenemos ahí a los últimos presidentes, ¿no? Desde Fujimori, Alan García, Toledo,
¿Qué más? Humala, PPK, Vizcarra, ¿no? Y esperemos que este último, Sagasti, no se vea pues comprometido con esas situaciones. Y más aún si se ha prometido hacer un buen gobierno. Y además le conviene, ¿no? Hacer un buen gobierno. Bien, bien. Entonces, esas son las magnitudes que son medidas, ¿no? Y faltaba mencionar esto de las exportaciones, ¿no? Importaciones, ¿no? La famosa data de la balanza comercial, ¿no? Hay un fuerte énfasis de las importaciones y exportaciones de bienes, pero también hoy por hoy se importan como se exportan servicios, ¿no? Hay un alto índice de profesionales de todas las carreras que prestan su servicio a organismos internacionales de determinados países o a nivel mundial, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las mismas Naciones Unidas, la OEA, etcétera, etcétera, ¿no? Y que están ahí prestando su servicio, ¿no? Y que incluso eso también forma parte del control de la contabilidad nacional. Bien, bien. Tenemos aquí otros objetivos también, otra forma de ver los objetivos de la contabilidad nacional, ¿no? Le presentamos varios puntos de vista para que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Por ejemplo, acá dice proporcionar eh, dadas todas, ¿no? Todas las medidas, los indicadores económicos, ¿no? O las medidas, ¿no? Las medidas económicas sobre la actividad que se desarrolla en el país, ¿no? Luego dice, recoge la información necesaria para juzgar. Ese término recoge es un término muy común, más bien registra, podríamos utilizar, ¿no? Registra la información necesaria para juzgar la economía, ¿no? Porque al registrarlo ya nos presenta y permite que lo analicemos y lo interpretemos y podamos utilizarlo para juzgar, como dice ahí. Y ese término juzgar debe entenderse como utilizarlo constructivamente para hacer ajustes en alguna cuenta, como el PBI, como la renta, como las reservas, etcétera, ¿no? Sirve de base para fundamentar planes de política económica, es cierto, ya lo dijimos anteriormente, sabiendo cómo andan las cuentas, sabemos cómo andan los sectores. Cuando hablo de sectores a nivel gubernamental, hablamos de los ministerios. Los ministerios son conocidos a nivel gubernamental como sectores. Entonces, sabiendo cómo, cómo andan los sectores, sabemos cuán bien o cuán mal prestan servicios a la ciudadanía. Y sabemos, aunque nos entusiasmemos en considerarlo, sabemos que eh, estamos mal en distintos sectores. Mal en salud, que es básico, fundamental para la vida. Estamos mal en la inversión en educación, en los gastos en educación, ¿no? Maestros mal pagados, infraestructura muy deficiente, ¿no? Tanto que ustedes antes de ir a una universidad nacional han venido a una universidad privada, ¿no? Porque ven, digamos, que van a tener un mejor servicio, una mejor infraestructura, ¿no? Por ahí va la cosa, ¿no? Pero como peruanos no podemos mirar solamente lo que nos conviene, sino lo que tenemos, ¿no? Porque ahí donde hay un hospital del Estado, donde hay un colegio del Estado, una universidad del Estado, es de nosotros, es parte de nosotros como peruanos que somos, ¿no? Y más aún, ustedes como futuros economistas tienen que verlo así, en el sentido de que
el Estado está utilizando los recursos para invertir, para generar salud en la gente, para generar bienestar en la gente, ¿no? Para que la gente se eduque y tenga la cultura necesaria para desarrollar distintas actividades técnicas y o profesionales. Voy a hacer un paréntesis ahí para presentarles aquí un video que tenemos aquí para ir matizando, ¿no? Para ir matizando eh, la presentación, ¿no? Un ratito. A ver ahí. Podemos visualizar ahí este video, pero ¿escucharon el audio? ¿Escucharon el audio? A ver, vamos a ver algo. Bueno, ahorita no estoy pasando el audio todavía, pero voy a regresar aquí. Ahí, Julio. Ahí pueden escuchar el audio. Hola. Ya. Un ratito. No. Un ratito. Voy a dejar de compartir y voy a regresar ya. A ver, voy a regresar acá. Y desde acá voy a entrar nuevamente. Por acá no tengo ninguna indicación de sonido y video, pero vamos a ver qué tal va. A ver aquí. Ahí están escuchando el audio. Ya, gracias. Un ratito. Vamos a darle un retoque por acá. Algo está pasando. Un ratito, ta. Yo no veo por acá ninguna opción de audio como hay en otras plataformas. Sí, ya veo. Sí, como no podemos ahí verlo, está, digamos, ahí en el WhatsApp, he remitido al WhatsApp ahí el video, está ahí, no hay ningún problema. Solamente era para ir matizando esto, ¿no? Repito, el video está en el WhatsApp que les he remitido, ¿eh? Vamos a revisar a qué se debe esa. Correcto. Bien. Sí.
A ver, continuamos aquí con la presentación aquí de los temas relacionados con la contabilidad nacional, ¿ya? Otra forma de ver los objetivos, ¿no? Aquí tenemos otra forma de ver los objetivos. Presentar información que permita conocer, mire, conocer es un punto, analizar e interpretar la estructura económica del país. Y luego crear los instrumentos estadísticos para la captación de datos económicos de manera ordenada y armónica. Son formas de expresar los objetivos que persigue la contabilidad nacional. Tener información de la economía y luego generar algunos instrumentos de cómo utilizar esa información para sacarle provecho en el marco de los sectores de la economía del país. Continuamos. Los agentes económicos y la integración a las variables económicas. Y ahí ya vamos entrando más en tema. Los distintos agentes económicos como la familia, la empresa, el sector público, ¿no? Son los que mueven la economía, ¿no? Las familias son las que consumen bienes, solicitan servicios, igualmente las empresas, igualmente el sector público, ¿no? Dice que estas entidades realizan continuamente sus actividades económicas, ¿no? Y en ese marco mueven el aparato económico del país, ¿no? ¿Qué pasaría, digamos, si ninguna familia comprara, si ninguna empresa comprara y el Estado, a través de su sector público, tampoco comprara? Estaría paralizada la economía, ¿no? Es la actividad de estos agentes que permite que la economía se movilice y que aparezca la empresa que produce, e incluso antes, ¿no? La empresa que compra materias primas, la empresa que convoca a los trabajadores y luego con eso transforma y se obtiene productos terminados y que luego terminan en las familias o en otras empresas y en el sector público. Y también el sector público que también produce, ¿no? Y produce servicios mayoritariamente y también en algunos casos algunos bienes, ¿no? Como por ejemplo, al menos en Lima, tenemos aquí, por ejemplo, la empresa del agua y del Estado. En provincia parece que es de la municipalidad, ¿no? En algunos casos, ¿no? Y ahí tenemos que estos agentes económicos son los que movilizan el aparato económico, hacen que haya producción, haya consumo, son los que se benefician con el empleo, son los que tienen ingresos, etcétera, ¿no? Pero hablar de familia ya es un grupo, ¿no? Porque antes de la familia está la persona en sí, ¿no? Luego, cada una de las operaciones que realizan los distintos agentes económicos se integran en un renglón magnitud, como por ejemplo, ahí está esto de las variables económicas, la producción, ¿no? Todo el aparato productivo forma parte de la economía. Lo que producen las familias, lo que producen las personas en particular, lo que produce especialmente las empresas y el sector público, forma parte de la economía nacional. Sí, sí, de la economía nacional. Y lo mismo, ¿no? Si no hay consumo, de nada vale producir, ¿no? Incluso, digamos, a mayor consumo, mayor producción, ¿no? El consumo es una variable que mueve a la producción. Y también la otra variable que es el ingreso, ¿no? A mayores ingresos, mayor consumo y por ende mayor producción. Si no hay ingresos, los ingresos son reducidos, se reduce el consumo y también se reduce la producción, ¿no?
Pero más que esas comparaciones que estoy haciendo es identificar los elementos que forman parte eh, de la cuenta general de la República o contabilidad nacional, como lo venimos comentando. En forma ya más específica, cómo se conoce económicamente, qué tenemos aquí en relación con las cuentas. La cuenta de la contabilidad nacional, la famosa cuenta. A cada rato hemos ido mencionando cuentas por aquí, cuentas, cuentas y más cuentas. ¿Cuáles son esas cuentas? Aquí están las cuentas. La contabilidad nacional está integrada por un conjunto de cuentas. Entre las principales magnitudes que conforman la contabilidad nacional están ahí el Producto Interior Bruto o Producto Bruto Interno, ¿no? Uno de los indicadores macroeconómicos de lo más relevante en todos los países. En todos los países. Incluso, como he dicho en un momento, este indicador es mucho más trascendente y relevante que la propia contabilidad nacional. Pero técnicamente, organizativamente, forma parte de esta contabilidad. El otro indicador, la renta nacional, ¿no? Renta o ingreso nacional, ¿no? Tiene que haber ingresos, ¿no? Los países tienen ingresos, las empresas tienen ingresos, la familia tiene ingresos, ¿no? Tiene que haber ingreso para que se mueva, como ya dije hace un momento, el consumo y por ende la producción, el producto interior. Luego aparece esta magnitud o variable, la balanza de pagos, ¿no? Y dentro de la balanza de pagos aparece la balanza comercial. Y aquí también pasa lo mismo. Esta balanza comercial es tan importante que más se habla a veces de balanza comercial que de balanza de pagos. Pero sin embargo, la balanza comercial forma parte de la balanza de pagos. Al final, digamos, todas estas cuentas forman parte de la contabilidad nacional. Un Estado, un país necesita saber a cuánto asciende su Producto Interior o Interno Bruto, si aumenta, si disminuye, qué elementos inciden en su aumento, en su disminución. Y no solamente eso, sino que cualquier inversionista, ¿no? Cualquier inversionista ve, digamos, el Producto Interior o Producto Interno, ¿no? Ve cómo anda el PBI, ve cómo anda el PBI, ¿no? Si el PBI aumenta, quiere decir que la economía está marchando bien, que la cosa está, digamos, en alza. Y cualquier inversión extranjera hace eso, ¿no? Incluso paga muchos miles de soles a determinados especialistas que le formulen reportes sobre cómo va el PBI de un país. Porque si está bien, viene a invertir en el país. Si está mal, no viene. Igualmente pasa con los otros indicadores, pero especialmente con este Producto Interior Bruto o Producto Bruto Interno. Bueno, hablando de contabilidad, aparece pues ese cuadrito que tenemos en la parte inferior, ¿no? Y aparece, digamos, el famoso debe y haber, ¿no? En términos contables siempre va a aparecer eso debe y haber, ¿no? El debe, que significa un cargo, es decir, un aumento, y el haber, que significa lo contrario, algo, digamos, que te saca recursos, que termina afectándote de alguna manera. Es como la cuenta, esto funciona como la cuenta, por ejemplo, cuando uno tiene una cuenta bancaria. Si uno está deposita y deposita, ese debe va aumentando. Pero luego comienza, retiras
otra vez retira, sigue retirando y sigue retirando, y entonces ya funciona la parte del haber, ¿no? Así, igualito funciona. Primero, esta cuenta de la producción, ¿no? Esta cuenta de la producción que en buena lid, en buena lid involucra al Producto Interno Bruto más las importaciones. Esos son los que favorecen la cuenta de producción de la contabilidad nacional, ¿no? Y lo contrario es el consumo, ¿no? Si hay producción, alguien tiene que consumir, ¿no? Si hay producción, alguien ha tenido que invertir, los privados o el mismo Estado, ¿no? Y también aparece ahí las exportaciones, ¿no? Y entonces así cada cuenta se va movilizando. En el caso de la renta, ¿no? En el caso de la renta, el cargo o debe está formado por el consumo más el ahorro interior. Y en el otro lado, el haber o abono formado por el producto interior. Y en el caso de la cuenta capital, esta aumenta con los cargos que se hagan por las inversiones que vienen haciéndose en el país, ¿no? Inversiones de todo tipo, ¿no? Como hace un momento dije, caminos, carreteras, hospitales, colegios, universidades, etcétera. Esas son inversiones, ¿no? Y luego esto tiene su contrapartida, así también se le llama. El haber es una contrapartida del debe. O al contrario, el debe es una contrapartida del haber. Se puede decir de distintas maneras, ¿no? Entonces tenemos en capital ahí en el haber el ahorro interior más el ahorro exterior. Y finalmente tenemos otra cuenta ahí relacionada ya con la balanza comercial, esto de nuestra economía mejora, dicho de otra manera, nuestra economía mejora cuando hay más exportaciones, porque las exportaciones nos dan las divisas que necesitan tanto el Estado como los privados. Además a eso hay que sumar el ahorro exterior, ¿no? El Perú tiene sus divisas internacionales depositadas en algunos bancos internacionales, ¿no? Y lo tiene en dólares americanos, lo tiene en euros, lo tiene en barras de oro, en barras de plata, ¿sí? Y entonces, y la contrapartida a estas exportaciones no es otro que las importaciones, ¿no? que, que es ahí donde vamos a perder divisas, ¿no? O vamos a pagar soles para obtener alguna divisa. Y es muy bueno escuchar, por ejemplo, hablando de divisas, que el sol se había apreciado, es decir, aumentado su cotización frente al dólar. Y eso hace que del tipo de cambio que estaba a 3.62, según escuché a mediodía, el reporte era que el tipo de cambio estaba a 3.57, ¿no? Y siempre que paguemos menos soles por cada dólar, significa que nuestro sol se aprecia frente a la depreciación de la moneda norteamericana. Es muy bueno, muy positivo que nuestra moneda se aprecie, ¿no? Que recupere valor, ¿no? Y eso hace estas situaciones políticas, ¿no? Y más bien en plena convulsión política hubo lo contrario, ¿no? Incluso hubo un momento que el tipo de cambio ha llegado hasta 3.70. En ese momento donde hacen renunciar a un presidente y hay un vacío de poder, ahí en ese vacío de poder, que ha sido prácticamente un par de días, si no me equivoco, el tipo de cambio subió.
Y eso, el resultado es que el sol se depreció frente a la apreciación del dólar norteamericano o del euro, ¿no? Cosas que pasan en la economía, ¿no? Pero felizmente en nuestro país, como ya mencioné hace un momento, estamos en una economía razonablemente estable. No hay por qué alarmarse, no hay por qué, digamos, hacer tanta bulla, ¿no? La economía está bien, las ollas todavía se pueden llenar de alimentos, ¿no? Todavía nosotros podemos comer, ¿no? Cuando no tengamos que comer, cuando la olla esté vacía, ahí sí la cosa va a cambiar, ¿no? Que esperemos que no llegue ese momento, ¿no? Aun cuando yo solo he vivido pues en los años 1985 al 90 con el problema de la hiperinflación aprista de 7000%, ¿no? La inflación es otro indicador que termina afectando tanto la producción como el consumo como los ingresos, y especialmente los ingresos, ¿no? Y que también es motivo, digamos, de estudio más adelante para ver los distintos elementos. Algunos aspectos del Producto Interior Bruto o Producto Interno, ¿no? Que ya será de su conocimiento, pero como una suerte de repaso. El Producto Interior Bruto es un indicador económico que refleja el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos en un país. Bienes y servicios finales, ¿no? Y ahí voy a pasar a conversar ahí con ustedes ahí un momento, pero mientras comentamos otros aspectos de mí para ir a hacer una conversación más completa. Se utiliza para medir la riqueza que genera un país. Luego, en el párrafo final dice, el PIB o PBI mide la producción total de bienes y servicios de un país, por lo que su cálculo es bastante complejo. Y ahí eso es lo que vamos a comentar, ese cálculo. Tenemos que conocer todos los bienes y servicios finales que ha producido el país y sumarlos. En una economía muy informal, ese es un gran vacío que tenemos. Ya comenté al inicio yo que no sabemos en realidad cuál es el PBI realmente o real en el país. Tenemos una aproximación. Se dice que sería algo de 222 mil millones de dólares por ahí, ¿no? Pero esa es una referencia que no tiene un sustento bien basado. Curioso, ¿no? Curioso el asunto. Bueno, no tan curioso, sino que es la realidad, ¿no? Y eso pasa porque nuestra economía en gran parte es informal. En cambio, en los países llamados del primer mundo, todo es formal, todo es legal, por tanto, digamos, tienen todo controlado, tienen una contabilidad nacional razonable, es decir, correcta, adecuada, que recoge toda la información. En nuestro medio no pasa eso. En nuestro medio todo es aproximado. Un aprox es un aprox. Uh-huh. Aquí hay un dato en la parte última. Hay algunos datos que no se incluyen simplemente porque no se pueden contabilizar ni conocer. Mire pues eso, ¿no? Y eso pasa en nuestra economía. Y eso pasa porque el país no está, digamos, integrado. El país no está integrado en toda su magnitud, ¿no?
Hay que integrar al país en toda su magnitud para comenzar a saber qué es lo que hacen, qué es lo que hacen los agricultores de los distintos poblados, distritos, provincias, departamentos, regiones del país. Hay muchos lugares de la sierra, la selva, incluso de la costa, ¿no? La costa no porque es costa está totalmente integrada. Estará la costa urbana, pero hay gran parte de costa rural, que esa es tan informal como el de la sierra y como el de la selva. Y entonces hay deficiencias ahí, hay muchas deficiencias para tener, digamos, una contabilidad nacional eh, razonable, ¿no? Anoten ese término, contabilidad nacional razonable. ¿Qué significa eso? Contabilidad nacional razonable. Significa una contabilidad, si bien no perfecta, pero al menos con la mayor data posible. ¿Correcto? Con la mayor data posible. La renta nacional, que es otro indicador económico que forma parte de la cuenta, es el flujo de bienes y servicios producidos a lo largo de un periodo de tiempo determinado, etcétera, ¿no? Aquí al costado derecho tenemos la fórmula, cómo se calcula, ¿no? De otro lado, en la parte inferior se tiene, de otro lado se tiene la riqueza nacional, ¿no? Bueno, aquí hace una comparación, miren, el término riqueza con el término renta nacional. Miren lo que dice acá. La riqueza nacional, que es un agregado de los acumulados de años anteriores. Es la riqueza acumulada que tiene un país. Mientras que la renta nacional es el flujo, ¿sí? El movimiento, las alzas y disminuciones, ¿no? Que se produce durante un periodo. Un periodo. La renta nacional entonces se refiere a ese flujo de bienes y servicios de un periodo. En cambio, la riqueza nacional es el acumulado. Dicho de otra manera, la riqueza nacional incluye a la renta nacional, ¿no? Bueno, también se mencionó a la balanza de pago, ¿no? Algunos comentarios al respecto. La balanza de pago es un documento contable, ¿sí? Es parte de la contabilidad nacional, ¿no? En el que se registran operaciones comerciales, de servicios y de movimiento de capitales. Cuando habla de, bueno, esto de operaciones comerciales, ya se sobreentiende, digamos, que está hablando ahí de la balanza comercial, es decir, importaciones y exportaciones, donde también entran los servicios. Pero este movimiento de capitales, ¿qué quiere decir esto? Está hablando ahí de la deuda externa, de la deuda interna y externa, porque el Estado también le debe a las entidades nacionales, ¿no? Posiblemente no a los privados, pero internamente el Estado, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes que en día pasado, por ejemplo, ha habido toda una discusión para la devolución de la ONP? Y la ministra dijo por ahí, ¿qué ONP quieren? Si eso no existe. Es una, una, una ministra no puede decir eso, ¿no? Aunque no exista, tiene que decir de otra manera, ¿no? Y si no existe, ¿saben por qué es? Porque el Estado ha tomado todos los recursos de esa cuenta. Y eso no es de ahora, no es del gobierno de Vizcarra, no es del gobierno de Toledo, sino de todos los gobiernos.
Incluso yo recuerdo, por ejemplo, desde, desde tiempo, digamos, del gobierno aprista, eh, había una fuerte discusión, ¿no? Porque el Estado tomaba el dinero en ese tiempo del seguro social, así se llamaba, porque no había ONP, no había ONP. Y las pensiones eran administradas por el seguro. Y el seguro era la caja chica del Estado y por ende del gobierno aprista en aquella oportunidad. Y esa misma historia han venido aplicándolo todos los gobiernos. Y por eso que la ministra de Economía dijo que no existía esa cuenta. No hay plata eso. Y eso no es así, sino que simplemente el Estado ha tomado ese dinero. Pero lo ha tomado así arbitrariamente, porque lo ha podido tomar como préstamo para devolverlo, ¿no? Y con los intereses correspondientes, ¿no? Porque hay que recordar que la ONP está conformada por los aportes que hacen los trabajadores afiliados a dicho sistema, entre los cuales me encuentro yo. Entonces, ¿cómo no va a existir si todos los meses nos descuentan? Miren, actualmente yo estoy trabajando para 5 universidades, porque trabajamos por horas, ¿no? Por ejemplo, acá en esta universidad tengo solamente 10 horas. Por otro lado, 10 más, por otro lado 5, por otro lado otras 10 y así. Estoy en 5 universidades. Y en las 5 universidades me descuentan esta ONP. ¿Y cómo no va a haber? Y eso mismo pasa con miles de docentes y trabajadores a nivel nacional. ¿Cómo no va a existir si nos descuentan todos los meses? ¿Cómo no va a saber la ministra de Economía que esa cuenta existe y que ni siquiera es del Estado, sino que corresponde a lo que aportamos ahí a ese sistema? Pero esa situación se dio. Bien, la balanza de pagos es un indicador macroeconómico que proporciona información sobre la situación económica del país de una manera general. Muy bien. La estructura, ¿cuáles son los componentes de esta balanza de pagos? Ahí lo tenemos ahí. La balanza o balance por cuenta corriente, la balanza o balance de la cuenta de capital, balanza de cuenta financiera, incluso hasta los errores y omisiones que puedan presentarse en el manejo de estas cuentas. Miren ese término ahí, errores y omisiones, ¿no? Entonces, con eso está admitiéndose que todos estos indicadores macroeconómicos conformantes de la contabilidad nacional, de hecho, están nutridas de errores, porque en algunos casos no hay información completa y en otros casos se duda, digamos, de la gente encargada de controlarlo, que tengan la información de mejor manera, ¿no? Y por eso se considera errores y omisiones. Y por eso que pasa en el Estado que llevan a cabo lo que se llama, ¿cómo se llama en el Estado? Ya me olvidé aquí. Una suerte después que presentan todas las entidades su contabilidad a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, esta comienza a refinarlo, es decir, comienza a mejorar esa información. Y es posible que altere las cifras hacia arriba o hacia abajo. Y eso trae distorsiones, ¿no? Distorsiones de lo que lo formularon en la municipalidad, en el gobierno regional, en el ministerio tal, y otro trastoque, otros errores de la misma dirección de contabilidad que puede darse. Y algo peor, es posible que en la Contraloría no haya especialistas para
controlar ahí, ya un control muy rápido, muy sui generis ahí, y en el Congreso, ¿quiénes van a revisar ahí la cuenta general de la República? Si los congresistas en algunos casos son analfabetos y mayoritariamente no son ni economistas, ni contadores, ni administradores, que son los que estamos más metidos ahí en este manejo. Por más que tengan asesores, los asesores no garantizan, no garantizan que puedan estar jalando, como dicen, jalando para su corral algún beneficio propio o tiendan manifiestamente a distorsionar. No digo que lo hagan, ¿no? Pero que pueden hacerlo, pueden hacerlo. Porque ahí hay donde hay un ser humano, recuerden, hay un ser falible, hay algo sujeto a error, ¿no? Y la balanza comercial como parte de la balanza de pago, ¿no? Nos dice que es el registro económico donde se recogen las importaciones y exportaciones. Las importaciones y exportaciones de mercancías, ¿no? Y de bienes también. Dice que son los ingresos menos los pagos del comercio de mercancías en un país. Bueno, eso es cierto ahí, eso es cierto. Pero ahora vamos a comentar por acá con ustedes. Voy a dejarte de compartir ahí. Luego regresaremos acá. O sin dejar de compartir, voy a regresar con ustedes, ¿eh? Vamos a ver. Nos habíamos quedado por acá, ¿no? No funcionó ahí. Pero bien. Ustedes, por ejemplo, vamos a hacer unas preguntas por acá a ustedes, ¿no? Ahí tenemos ¿cuántos participantes? 10 nada más. ¿Qué 10? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 alumnos. A ver, primero, ¿está la delegada? ¿Está la delegada por acá? Me dijeron que había una delegada. ¿Está? ¿Quién es? Juvenal, Casafranca, Prudencio, Arredondo, Indira, Farfán. Digan, Indira, dígame. Tú eres la... Allá, Alberto. Acá está pues Alberto. Alberto, repórtate. Usted, su delegada. No, y lo que quiero saber, ya, por el momento quiero saber cuántos son en promedio. 20, 30, 50. No pasa de 20. Dígate, Indira. O al, allá, correcto, correcto. Correcto, muy bien, muy bien. Bien, a ver, muy bien. Tú me dices que van a enviar la relación, que estás ahí coordinando con Albertico. Albertico, Albertico, te reporta pues si hacemos bien la cosa, ¿correcto? Muy bien. Bien, vamos a hacerlo participar aquí pues para que no diga que solamente yo hablo y todo eso, ¿no? Vamos con Achawi. Achawi, hola, Achawi, aquí está. Achawi, correcto, muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto, un gusto. A ver, eh, en una palabra, en una palabra, ¿qué cosa es la contabilidad nacional? En una palabra, ¿qué tenemos por contabilidad nacional? Hay una cuentas, ahí más, ya, párale, está bien, cuentas, eso es lo que quería que me diga, cuentas, ¿no? Exactamente, cuentas, ¿no?
La contabilidad nacional es un conjunto de cuentas. En este caso, cuentas generalmente macroeconómicas, ¿no? O agregadas, ¿no? De los diferentes eventos que pasan en la economía, ¿no? Bien, a ver, vamos con Arredondo. Alberto, delegado Arredondo, ¿me escuchas? Hola, ¿qué tal? Un gusto, un gusto. Bien, dime Alberto, de esas cuentas que menciona tu compañera, ¿cuál es una de las más importantes? Claro, claro, correcto, correcto. ¿Cuál cuenta de la contabilidad nacional es una de las más relevantes? Correcto, exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Seguimos, seguimos, ¿eh? Seguimos aquí con Farfán. Farfán, Erling, ¿no? Erling, no, Erling es el coordinador, creo que es él, ¿no? Es el coordinador, ¿no? Yo le tomo examen rapidito aquí, ¿eh? Entonces solamente hay 8 alumnos, ¿no? A ver, vamos con Delgado Serrano, ¿no? Indira, ¿no? Indira Delgado Serrano. Dime, Indira, claro, Indira, dime, ¿qué otra cuenta, además del PBI, encontramos en la contabilidad nacional? Cuenta comercial. A ver, dale, sintonízalo bien, sintonízalo bien. No, 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 pero no hemos hablado de cuenta comercial. La balanza comercial, ¿no? La balanza comercial, claro, como parte de la balanza de pagos, ¿no? En realidad, es la balanza de pagos la cuenta conformante de la contabilidad, ¿no? Y dentro de la balanza de pagos está la balanza comercial, ¿no? Balanza comercial, ¿no? No cuenta comercial. No, no. Te vamos a disculpar, no te preocupes, Indira. Es la emoción de estar cibernéticamente. Ya, seguimos aquí con Juvenal Espinosa, Juvenal J, ahí está con Juvenal, me parece, ya Juvenal, me parece que contigo estuvimos hablando al inicio, parece no. Claro, claro, correcto. Incluso te dije que estabas aprobado, creo, ¿no? Bueno, al final todos van a aprobar, ¿no? Pero hay que hacer algo, ¿no? Bien, bien. Ahora, yo te confirmo. ¿Qué es esto del PBI? En pocas palabras, el PBI. ¿A qué se refiere el PBI, no? Claro, correcto, correcto. Y hablando de bienes, ¿a qué bienes? ¿Qué bienes, por ejemplo? Sí, sí, viene de capital, viene de capital, ajá. Y también entra, digamos, de capital de trabajo, ¿no? Capital de trabajo viene de capital. Entonces, por ahí estamos, ¿no? Bien, seguimos con otro participante. Gracias, gracias, Juvenal. Vamos con Casa Franca. Casa Franca, Casa Franca, no lo veo aquí en pantalla. En la, eh, está, digamos, aquí en la relación, pero no lo veo acá. Casa Franca, ¿me escuchas? No está, falto. Ya. Vamos con,
Milka, Inca Roca, ¿me escuchas? Milka, Milka. Hola, ya, hola, hola. Bueno, ¿qué entendemos por balanza comercial? ¿Qué es la balanza comercial? Uno de los indicadores de lo más importantes, ¿ah? Y especialmente en la relación en términos de economía internacional, ¿no? Dime, dime. Ajá, correcto. O sea, tenemos información, mejor dicho, tenemos ya información necesaria sobre las importaciones y exportaciones. Bien, tú sabes, tú sabes qué tributos, tú sabes qué tributos en general se, se tiene que pagar, por ejemplo, para importar bienes. ¿Tienes alguna información al respecto? ¿Qué tributos entran en juego para importar? Mm, Bueno, ahí no comenté esa parte, pero ahí debemos recordar para todos, escuchen, por favor, y anoten. ¿Cómo? No, no, no te escucho bien. Repite. Ajá, correcto, exacto. Muy bien. Aranceles, ¿qué más? Bueno, no, no, pero eso no, pero eso no sería tributo, pues. Eso no sería tributo, ¿no? Los aranceles sí. Solamente quiero los tributos, ¿no? Eso de aranceles está muy bien, está muy bien, muy bien. La- el, el IGB, el IGB se paga en las importaciones. Claro, claro que sí. Sí, sí, sí se paga IGB. Y también se paga, por ejemplo, percepción del IGB. Correcto. Eso es los aranceles, pues, esos son los aranceles. Mira, tú dijiste muy bien los aranceles y debemos recordar ahí que a los aranceles también se le llama derechos aduaneros. O también y también se le llama ad valorem, ¿no? Pero es lo mismo, aranceles o ad valorem o derechos aduaneros, es un tributo. Luego tenemos otro tributo, anoten, otro tributo tenemos ahí el IGB, otro el IPM, IPM, Impuesto de Promoción Municipal, ¿no? Otro, el que mencioné, la retención, perdón, percepción del IGB. Esos son, esos son los cuatro tributos. Y también para todos lo que tú estabas diciendo, ahí Milka estaba diciendo, por ejemplo, que, bueno, ya eso no son tributos, sino más bien gastos que tiene que asumir uno cuando importa, como son los fletes, los seguros internacionales en primer lugar, ¿no? Además del costo de los bienes, ¿no? El costo del bien, el seguro y el flete internacional. Hasta ahí ya tenemos el valor CIF. Luego de ahí, luego de ahí ya comienzan los tributos, lo que hemos mencionado, derechos aduaneros, IGB, IPM, percepción IGB, pero luego viene seguros internos, fletes internos, comisiones internas, que también están grabadas con IGB, ¿no?
Bien, era un comentario ahí que teníamos que teníamos que hacer. Vamos con Henry Prudencio. Henry, Henry, hola, hola Henry, hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto. Mira, Henry, dime, ¿con qué tributos están grabadas las exportaciones? Tú sabes que las exportaciones son las que nos dan la divisa, ¿no? Y las importaciones más bien nos quitan. ¿Mm? A ver que te ayude algún compañero ahí. De repente el delegado Albertico Arredondo, Marita Casafranca, Juvenal Espinosa, Roca Santa Cruz, Delgado Serrano, Farván Oncón, abajo Achawi, Condori. ¿Con qué tributos están grabados o grabadas las exportaciones? Esa está facilita, esa está facilita. Bueno, miren, les explico para todos, ¿eh? Para todos, escuchen por favor. Las exportaciones no están grabadas con IGB y tampoco con IPM, pero sí están grabadas con el impuesto a la renta de tercera categoría. Ahora, viene ahí un comentario. ¿Por qué aquí en el mercado nacional los bienes están grabados y por qué no se graban las exportaciones? ¿Ustedes por qué creen? Bueno, para ir terminando, sí, sí, dime. Un tanto es eso. Sí, sí, tiene razón, por ahí va, pero más que nada es para hacer competitivos a los productos que se exportan. Porque recuerden que el IGB aumenta el precio. Y si le agregamos IGB, le estaríamos agregando casi un 20%, ¿no? Porque el IGB con el IPM son una tasa conjunta de 18%. Y entonces, al sacarle IGB, buscamos hacer más competitivos esos productos a nivel internacional, ¿no? Y como tú dices, en el fondo también estamos buscando promocionar las exportaciones, favorecer a nuestros exportadores, ¿no? Por ahí va el asunto. Bien, eh, no sé si ustedes tienen algún comentario. Claro. Ah, ya, correcto. Bueno, eh, ustedes saben que la contabilidad, como hemos venido comentando, no siempre tiene toda la información. Y así pasa en todas las empresas, ¿no? En todas las empresas y también a nivel de contabilidad nacional. Entonces se entiende como contabilidad nacional razonable aquella que tiene la mayor información y que cumple las bases teóricas de dicho tema, de dicha contabilidad, ¿no? O sea, repito nuevamente, que tiene la mayor información y que cumple las normas correspondientes. Ajá. Bien, en resumen, este tema de la contabilidad nacional
resulta bastante importante saber, digamos, saber la producción, saber la renta, saber cuánto se consume, cómo se manejan los capitales, ¿no? Es como si nosotros en nuestra casa, si nosotros en nuestra casa no supiéramos cuánto ingresa o cuánto egresa, no tendríamos información completa. En el caso de la contabilidad nacional sucede lo mismo. En la medida que tengamos información a través de la contabilidad nacional, tenemos información que después se puede analizar y tomar decisiones para nuevas políticas o mejores políticas del Estado, para nuevos programas de gobierno y, en fin, para un conjunto de actividades relacionadas con la economía nacional. De esa manera damos por terminado la clase de hoy y nos estaremos viendo y escuchando el próximo lunes, ¿no? El próximo lunes. No sin antes, voy a enviarles algunos foros, algunas tareas para ir poniéndonos al día, porque estamos arrancando después de un mes, ¿no? Espero que la clase haya sido de su agrado, no se preocupen por sus notas, eso va a tener sus notas en la medida que participen, colaboren, estén ahí, ¿no? Yo no tengo ningún inconveniente en ese sentido. Les agradezco. Buen día. Nos quedamos ahí. Gracias. Ok. Gracias. Ok, Alberto, gracias. Chao, chao. Sí, de acuerdo. María Jesús. Ya, correcto. Muy amable. Gracias. Ok. Bien, bien. Igual manera. Hasta luego.